a otro tema. Que estamos escuchando el tema de Campanas Tubulares de Mike Oldfield de la película El Exorcista. ¿Por qué? Porque usted, aunque no lo crea, Maeda, sabe que en Chile es uno de los países donde más frecuentemente se llevan a cabo exorcismos. Uno dirá que esto parece así como una práctica medieval, que cuando la Iglesia Católica mandaba sacerdotes especializados para arrancar demonios que habían poseído algún cuerpo de niño, hombre, mujer, en fin. Finalmente, en un dato estadístico, así pero riguroso, hemos acabado de descubrir que en Chile prácticamente todos los fines de semana una gran cantidad de personas asiste, sobre todo los evangelistas, iglesias evangélicas, que se dedican obviamente a expulsar, exorcizar es la palabra correcta, estos demonios que se meten en el cuerpo de las personas y no solamente le hacen provocar una serie de prodigios, de hablar en lenguas que no conocen, antiguas ya muertas, sino en sobreponer un idioma sobre otro, de crear contorsiones horrorosas, sino que más encima provocar llagas en la piel e incluso con una fuerza sobrehumana que ni entre 5 hombres adultos puedan, por ejemplo, sostener a una pequeña que los expertos aseguran que está bajo una posesión demoníaca. ¡Ay, qué atroz! Medina, señor Neno, ¿cuál es el cargo? El cardenal Jorge Medina Esteves. Exactamente, aunque usted no lo crea, es el hombre, el líder del exorcismo católico en el mundo. Lo tenemos acá en Chile y obviamente él también habla como parte de esta nota. Aunque usted no lo crea, aunque parece algo de otras épocas, hasta el día de hoy, y Chile, por sobre todo, es uno de los países donde más frecuentemente se hacen expulsión de demonios o exorcismo. Esta es la nota, mira. Están aquí, no me puedes hacer nada. Hermetismo. Silencio. Todo el mundo sabe que se practica, pero nadie conoce quién lo realiza. Lo que sí está claro es que el exorcismo es un ritual que existe en todo el mundo, por muy oculto que éste permanezca. El peligro es que el demonio, camuflándose, se pueda poner dentro de mí mismo. Bueno, entonces, mucho más cuando uno ve que realmente el dominio del demonio está en uno que con una fuerza tremenda va contra sí mismo. Yo directamente así no lo ejercí nunca. Estuve en situaciones realmente dramáticas. Desde tiempos inmemorables se realiza este rito y solo en los últimos 10 años se han efectuado cientos de exorcismos registrados en nuestro país. ¿Por qué se oculta si es tan común? No hay nombres, no hay registros exactos. En cualquier iglesia, en cualquier centro de cultos, se pueden ver este tipo de situaciones. Sin embargo, la Iglesia Católica reconoce la realización de este rito solo basado en un antiguo manual que data de 1614. Fue el cardenal chileno Jorge Medina quien tuvo la misión de actualizar y reeditar este texto en 1996. Pero, ¿qué sucede hoy con este rito cristiano? En la Iglesia Católica existen 2 tipos de exorcismo. El ordinario, que se aplica en el bautismo, y el extraordinario, que se hace en caso de posesión diabólica. La expulsión de él o los demonios del cuerpo de una persona está basada en una importante creencia católica, que afirma que el demonio y el mal sí existen. Tal como existe Dios, creo que existe Satanás, definitivamente. Los sacerdotes, a través de las oraciones, lecturas de las escrituras y la utilización de objetos sacramentales como crucifijos y agua bendita, eliminan al diablo del cuerpo de las personas. Pero ¿cómo saber si se está frente a una posesión satánica? El demonio se apodera físicamente de una persona. Y no solo eso, una persona poseída se irrita frente a imágenes religiosas, maldice y escupe, y habla en lenguas incomprensibles por cualquier mortal. Los exorcismos fueron popularizados por películas hollywoodenses, inspiradas en casos de la vida real. En una de las últimas cintas, llamada El Rito,
Un joven sacerdote incrédulo se encuentra de frente con el lado más oscuro de la fe. Curiosamente, en esta película se menciona a nuestro país. Esto se grabó durante un exorcismo en Chile. Ficción o no, las películas se basan en hechos reales, como el caso del exorcismo de Emily Rose. La película cuenta la extraña y controvertida decisión de la Iglesia Católica al reconocer la posesión de una joven estudiante de 19 años, que en realidad se trataba de una joven alemana llamada Annelies Michel. Su exorcismo fue grabado en una cinta de audio que posteriormente se usó como prueba para demostrar su posesión demoníaca. Escuche. Durante el exorcismo, la joven murió y se estableció un juicio en el que se acusó al sacerdote que realizó el ritual de negligencia, pues la chica sufría de ataques epilépticos. Un caso en el que se puso en tela de juicio la línea entre la superstición, la religión y la ciencia. Queremos hacer un pequeño paréntesis antes que Salfate continúe. Queremos dar un aviso de utilidad pública. Con urgencia se necesitan 100 donantes de sangre para la señora Ana María Latorre Rebeco, quien se encuentra hospitalizada en el 5º piso de la clínica Las Lilas. Los donantes deben acercarse al laboratorio de la clínica ubicada en Eliodoro Yáñez, número 2087, entre las calles Ricardo Lyon y Pedro de Valdivia. Lo vuelvo a repetir, con urgencia se necesitan 100 donantes de sangre para la señora Ana María Loreto Rebeco, quien se encuentra hospitalizada en el 5º piso de la clínica Las Lilas. Donantes acercarse al laboratorio de la clínica ubicada en el Eleodoro Yáñez 2087 entre las calles Ricardo Lyon y Pedro de Valdivia. Muchas gracias. Excelente, muchas gracias. Bueno, volviendo al tema del exorcismo, decíamos que en Chile se efectúan una cantidad de estas prácticas religiosas para expulsar demonios del cuerpo, pero para no creerlo, por lo menos 20 cada fin de semana, evangelistas, sobre todo los evangélicos, se dedican, digamos, a expulsar estos males que parecen ser criaturas desencarnadas que, viendo como depositario al cuerpo de alguna persona que, ojo, puede tener cualquier característica, esto es lo más monstruoso del asunto, que puede ser alguien que cree, que no importa la edad, ni sexo, ni género, absolutamente. De repente hay personas que los médicos no pueden encontrar alguna explicación ni cura para la cantidad de síntomas que parece ser como un ataque de epilepsia, que es lo primero que dicen, y luego cuando comienzan a hacer una serie de barbaridades, de contorsiones con el cuerpo que claramente desafían la lógica. Atención, hay que entender, y vamos a poner sobre la balanza todas las opciones respecto a esto que generalmente llamamos como ser poseído por un demonio. En la antigüedad, obviamente, y conforme la medicina fue avanzando, se dieron cuenta que muchas de estas personas tenían algún tipo de psicosis, otras derechamente epilepsia, y al no poder controlar su cuerpo, en estos cortocircuitos que se producen en las neuronas, terminaban que parecían sometidas a un ataque irracional donde no había ningún tipo de control de parte del paciente. Son las convulsiones típicas de la epilepsia. Exactamente, echando espuma por la boca, garabateando y generalmente expulsando palabras de herejía. Es como Jesucristo, no sé qué cosa, así como completamente sacando de todas las esferas celestiales a aquellas huestes de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Que si bien algunos casos han fehacientemente sido detectados como alguna anomalía mental, hay otros que claramente quedan con una tremenda incógnita. Y en términos de credo, si es que usted, por ejemplo, cree en los ángeles, obligatoriamente, sine qua non, tiene que creer en los demonios, porque los demonios no son otra cosa que ángeles que han sido reclutados por Satanás, ¿cierto? Son ángeles caídos que, como parte de la directriz de echar a perder el plan divino de evolución, de crecimiento espiritual de las personas, lo utilizan como medio, como vehículo para, de alguna manera, profesar todas, digamos, sus aberraciones en términos de hablar en lenguas muertas o de atacar, por ejemplo, a la iglesia, que puede ser desde de Jehová, cristiano en general, católico, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Cuando un niñito o una pequeña de 16 años, ¿cierto? Como a Annelies Michel, ¿cierto? Esta alemana, que estuvo 10 meses en este supuesto estado de posesión, ella se le, ahí la estamos viendo, ella se le inculcó una
una serie de tratamientos, primero de carácter psiquiátrico y luego médico. Fue sometida... No, terrible, espérate, y eso era espontáneamente, no tenía que ver porque gran parte del día ella pasaba amarrada. No es que ella se infringiera esa herida, comenzaba, así como en el lado opuesto de aquellos hombres o mujeres estigmatizadas que sangran por la herida, ¿cierto?, de Cristo, terminaban, digamos, a generar una serie de moretones inexplicables e incluso en los casos más extremos, hasta llegar a dibujar palabras como heridas en el cuerpo, pidiendo ayuda, o derechamente palabras, digamos, en arameo, ponte tú, que son claramente contra Dios y toda la hueste de divinidad. Yo he escuchado que también la pérdida de peso es brutalmente más rápida que cuando alguien quisiera hacer una dieta o no comiera nada. Lo que usted dice es muy verdad, porque no es una pérdida de peso paulatina, sino que es bruta. Violenta. Claro, en 3 días la persona termina pesando la mitad. Claro. Pero sin embargo, la fuerza, que es contradictorio al hecho, digamos, de perder energía y potencialidad, exactamente, termina, digamos, arrancando de sí a cualquier persona que intenta contenerla, o incluso, como decíamos, ya vamos a ver, contorsiones que claramente, digamos, no tienen explicación alguna. No son humanas. Exacto, mira, de hecho, hay que decirlo, la Iglesia Católica hace estudios muy potentes para ver si es que una persona necesita o no exorcismo, pero esto es un caso en Italia, en donde la iglesia le puso el timbre y dijo, sí, esta persona está poseída por un demonio, y obviamente se consiguieron los permisos. Lo que esto va a ver es bien fuerte, de hecho son imágenes reales, digamos, filtradas por el Vaticano, para que usted vea que esto ocurre realmente. Ella, perdón, el nombre no lo tengo acá, Natalia, y esto es en Italia, por favor, mira. Estamos viendo el caso de exorcismo por un cura calificado con el timbre de aprobación de la Iglesia Católica. El caso es certificado. Las imágenes salieron directamente del Vaticano en un simposio para explicar de que hoy día, en medio de la tecnología, esto sigue sucediendo y es real. A ver, esto no fue un proceso de pasar directamente de presentar estos síntomas y al exorcismo. Fue tratada por médicos, trataron de dar todas las explicaciones. Último recurso. Exacto. La iglesia exigió esos pronósticos médicos, digamos, para entender si realmente ella no tenía algún mal de carácter psicótico o alguna otra anomalía inexplicable. Finalmente, cuando se descartó todo, lo que estamos viendo, pese a que está amarrada, esta mujer, Natalia, certificado por la iglesia, ¿cierto?, en Italia, terminó siendo expulsado este demonio, que después de este proceso, que dura una cantidad de horas horrible, a veces dura días sin dormir, o sea, pasáis de largo, donde un cura va relevando a otro, termina ella descansando. Después de que ha estado semanas así, la persona descansa, recuerda más o menos lo que le ocurrió, pero nunca más vuelve a presentar estos síntomas. Oye, ay, qué tremendo. Oye, lo que está diciendo el cura, generalmente que se habla en latín, es una serie de textos que están predeterminados por la iglesia, que hay que seguirlos al pie de la letra, digamos, para expulsar demonios. Existe... Mira. Lo que se provoca en los libros que he leído respecto a estos casos es que existe primero de parte del cura hacia el afectado como una entrevista. Es realmente alterador ver esto. Sí, para confirmar que efectivamente es el diablo el que está... Es una confesión, derechamente. Claro. Se le pide el nombre. Que, después de largas horas de tratamiento, generalmente el diablo termina diciendo su nombre. Soy... Lucifer, cualquier cosa, ¿cierto? Salfa, ¿es verdad que los sacerdotes católicos de alguna manera como que estudian o algunos se especializan en el tratamiento del exorcismo y son de alguna manera como ministros para poder hacer este tipo de ceremonias? Toman cursos en el catolicismo también. Es muy común desarrollar esa beta. Exacto, absolutamente. Como decía Medina, que es el líder a nivel mundial, él es el que da los permisos para aquellos que quieren especializarse en esto, que es algo muy complicado. A muy pocos se les da la posibilidad. Generalmente son curas que han hecho un
ministerio de varias décadas, que tiene una larga experiencia y que se le han revelado una cantidad de videos y secretos. Uno de esos videos, probablemente uno de los más impactantes, fue que la iglesia pidió como una especie, ¿cómo decirlo?, de comprensión masiva de que esto es real y que sigue sucediendo. Ocupó la televisión en México, ¿cierto?, pública, para televisar en vivo y en directo un exorcismo que se realizó en ese país. Si usted me espera 2 minutitos, así muy cortito, yo le muestro uno de los videos más impactantes, reales, certificados, que la iglesia, como decía, decidió filtrar simplemente para crear conciencia y entender de que esto no tiene que ver con una época, que la ciencia puede haber avanzado mucho. Sin embargo, estos casos siguen sucediendo y Chile, por supuesto, no es la excepción. Me espero un tantito así y le muestro uno de los casos más famosos televisados a todo México, que lo veremos aquí en un ratito en Mañanero. Ya volvemos. Y ya volvemos. El exorcismo, y la pregunta que surge de inmediato es si a quién le sucede esto, y lo que entendemos que puede ser cualquier persona. ¿Cómo está, Yacine? Hola, ¿Cómo le va, Yasmín? Pues bien, fíjense que hay casos específicos en donde pareciera que es culpa de uno mismo el hecho de haber provocado una invitación para que un demonio entre a tu casa y después particularmente en alguno de los miembros de esta familia. Bueno, fíjense que en México una pequeña de 12 años que se estaban mudando a esta casa y que luego de toda una investigación descubrieron que los antiguos habitantes de ese lugar les gustaba practicar la magia negra, al principio digamos como una curiosidad, como algo pintoresco, casi como un juego macabro, y después empezaron como a surtirse de favores a partir de estas malas prácticas, terminaron dejando cargados de energía ese hogar, y la víctima fue una pequeña de 12 años. El sacerdote José Luis del Río y Santiago, finalmente, que hizo todas las investigaciones, y una vez más insistimos, luego que hayan sido descartados cualquier anomalía médica o psiquiátrica, psicológica de cualquier tipo, finalmente decide llevar a cabo este exorcismo que, por petición de la iglesia local, dijeron por favor esto televisémoslo, porque esto es más frecuente de lo que uno se imagina, y siendo que uno tiene una idea que esto es algo completamente medieval, pasado de moda, o creencias antiguas, digamos que hoy día la ciencia ha terminado por dilucidar qué es lo realmente son enfermedades de todo tipo. No, el demonio sigue existiendo, afirman ellos, y estas cosas pasan mucho más frecuentemente de lo que uno jamás se imaginaría. Así fue el exorcismo televisado en toda la televisión mexicana de esta pequeña de 12 años que, producto de una maldición, en este caso posesión demoníaca, debido a que los antiguos habitantes de la casa donde ella vivía actualmente hacían prácticas de magia negra. Por favor, es muy fuerte, pero mira. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Tranquilo. Este lunes en el programa Territorio RCG se transmitió por primera vez en televisión completamente en vivo un exorcismo a un menor de 12 años de edad de nombre José Enrique, el cual todo indica era atormentado por 4 demonios, asegura el padre José Luis del Río y Santiago, único sacerdote autorizado por el Vaticano y la diócesis de Saltillo para realizar este tipo de rituales. 12 años, como decíamos, producto de la magia negra que los antiguos habitantes de su hogar provocaron. Varias horas duró esto para variar. Como siempre, el proceso, que es un rito antiquísimo, que se hace en latín, terminan de en los inicios tratando de entrevistar, hacer confesar al demonio que efectivamente se encuentra ahí. Niño de 12 años tirando una cantidad de alaridos, siendo que la garganta aguanta más allá de las posibilidades humanas. A veces, en casos más extraordinarios, son capaces de hablar con varias voces al mismo tiempo que se juntan, algo imposible para las cuerdas vocales del ser humano cualquiera poder imitar siquiera un sonido similar. José Enrique, ¿cuánto ya? ¿Por qué un niño es más vulnerable? ¿Es posible que un niño sea más vulnerable que un adulto? Uno podría pensar que sí, José, pero finalmente las estadísticas indican que no respetan edades, pueden ser niños, adultos,
mujeres, hombres, que crean en que tengan algún tipo de fe religiosa o no. Ha pasado a un sinnúmero de personas que no tienen ningún vínculo con estos temas. Y el bloqueo, perdona Yacita, y el bloqueo que genera cuando entra el demonio dentro de la persona, bloquea, qué sé yo, un lado del cerebro, bloquea tu propia personalidad, o a veces se mezcla, aparece tu personalidad, aparece la de él. ¿Hay una pelea interna? Mira, hay mezclas donde a ratos, digamos, como que el demonio dejara descansar y la persona pide auxilio, llora, grita y patalea y reconoce a los familiares. Pero en la mayor cantidad de tiempo de donde esta posesión se lleva a cabo, no, es otra persona hablando, como decía, en otros idiomas o dando estos alaridos horrorosos, golpeando o haciéndose daño en la medida que se lo permitan, cuando no es amarrado a la cama o cuando no hay otro adulto sujetándolo. Pero yo te diría que el demonio es el que prima en tanto la personalidad, haciendo contorsionar, sufrir, que va en parte de dolores y claramente un traumatismo psicológico. Ahora, cuando se hacen estos ritos satánicos y se invocan a los demonios, en fin, está ese riesgo. ¿Qué otros riesgos se pueden cometer o qué otras cosas uno efectivamente puede ser vulnerable y puede ser víctima finalmente de que el diablo esté contigo y finalmente tú dejes de ser la persona y te transformes finalmente en el diablo? Bueno, fíjate que la Jenny me preguntaba lo menos un rato, fíjate que lo que los propios curas recomiendan y tantas otras personas, porque ojo, no solo en las religiones cristianas se acepta el sentido de la posesión demoníaca, en el islamismo también, en el hinduismo sin lugar a dudas. Porque el demonio existe. Ellos lo tienen considerado dentro de la religión. Tienen un panteón, digamos, de criaturas demoníacas que están hechas simplemente para infligirle dolor y traer problemas a los seres humanos. Dicen que como recomendación es que si alguien es creyente, tener un sistema diario ya sea de rezo o de protección, ya sea desde amuletos, ponte tú, que eso ya estamos entrando en términos más cabalísticos, pero ponte tú como una persona cristiana, católica derechamente, el rezo frecuente, digamos, asistir a todos los sistemas litúrgicos que te permiten mantenerse como tu campo de fuerza limpio, sería absolutamente una forma de resguardarse de la posesión demoníaca. Y terminar el día rezando. Prácticamente, que es una recomendación que todo católico que se presenta lo hace, claro. Incluso a la hora de almorzar y todo. ¿Qué tipo de víctimas buscan preferentemente estos demonios? Porque las películas y algunos casos como los que tú has mostrado esta mañana buscan, o lo que nosotros hemos visto con mayor frecuencia, son mujeres o niñas. Bueno, a ver, claro, fíjate que hay un mayor porcentaje de mujeres que de hombres, fíjate. Pero ¿cuál es la condición que uno tiene que tener? Yo, ponte, ¿tú podrías ser poseído? Ninguna, cualquiera, absolutamente. O sea, las personas que hemos visto no tenían ni un fanatismo religioso en particular, y en el caso de ese niñito fue rescatado del colegio. O sea, comenzó con esto, digamos, estando en clase, pasó varios días y luego que, como decía, descartaron todo tipo de dolencia médica o psicológica, fue sometido al exorcismo. Yo tengo entendido lo que tú planteas también, que es real. Yo alguna vez, conversando con un sacerdote en una entrevista que estaba haciendo para una radio, me comentaba que Chile tenía altos índices de exorcismo. Todos los fines de semana hay que pedir hora. Una pregunta que a mí me perturba es, cuando vemos esas imágenes tremendas, a mí me afecta muchísimo, ¿el demonio sale y no vuelve más? No vuelve más, afortunadamente. Todos los casos de personas que finalmente los espectrogramas, digamos, del cerebro dicen que no sabemos lo que le pasó a esta persona y que durante un periodo, vamos a tirar una cifra promedio, de 5 días se comportaba de esta manera, luego nunca más se volvió a ser atacada por este tipo de síntomas. O sea, los médicos, digamos, o psiquiatras con un signo de interrogación pueden tirar hipótesis, pero no terminan de corroborar el mal absolutamente, pero el caso es que no vuelve más. Hay una imagen muy impactante de la chica italiana donde el sacerdote le empieza a tirar agua bendita y y empieza como a hacer una reacción. Bueno, las películas de qué manera se quemaba. Es como eso, de hecho las películas se hacen cargo de eso y lo grafican de forma quizás más caricaturesca, pero varios exorcistas evangélicos dicen que efectivamente pasa así. También algunos pueden decir que esto es parte del control de la mente, en fin, pero dicen que lacera la piel, es como si le tiraran agua hirviendo con ácido, así peor, con soda cáustica. Realmente se le rompe, digamos, la primera capa de piel. De hecho, mira, si no más lejos, hay Ahí está la escena de la que yo te hablaba, cuando llevan agua bendita del sacerdote. Exacto, esto fue liberado por el Vaticano, ojo, o sea, lo que estamos viendo no es el video casero del tío de la mujer afectada,
sino que el Vaticano dijo, por favor, tiremos esto al aire, claro, porque hagámonos cargo de esto y que las personas entiendan de que esto es real. Fíjate que en los evangélicos y otras religiones que, digamos, tienen una relación más frecuente con estos males, no se hacen menos atados, digamos, lo toman muy en serio el tema, pero los católicos te hacen más pruebas que para un astronauta para determinar que tú tienes un demonio adentro, y este es un caso, después de todas las pruebas dijeron, ya, vamos con el exorcismo. ¿Qué poder puede tener un sacerdote para sacar un demonio de un cuerpo? No tiene ninguno, es prácticamente siguiendo el ritual, pauta, ¿no? ¿Cierto? De esta pauta completamente, que está ahí codificada con textos en latín, que hay que seguirlo al pie de la letra, está invocando el poder de Dios, como cuando de alguna manera te hace la bendición y todo lo demás, para que ángeles, Dios, anda a saber tú, el propio Cristo, que lo citan varias veces, ayude a sacar estos demonios. Sin ir más lejos, el más grande exorcista de la historia era Jesús. Él lo hizo dentro incluso de los evangelios que están en la Biblia tradicional, en más de una ocasión lo saca. El demonio más famoso es uno que él le preguntaba, digamos que él creó el método, decía, ¿cómo te llamas? Y el demonio, mi nombre es Legión. Pues somos muchos, ok, claro. Decía, ya aquí está la escoba, ¿cachó Jesús? Porque aquí no hay un demonio, se le metieron como 7 y ya, vamos sacando, y lo empieza a mencionar uno por otro, y el tipo, pum, queda curado absolutamente. Oye, Salfa, pero esta gente, ¿en qué nivel de conciencia está después de que se va el demonio? ¿Recuerdan un poquito, fíjate, recuerdan como el momento justo cuando partieron con esto, y pequeños espasmos durante la curación, pero fíjate que tienen una gran laguna mental. O sea, es como, fuera de decir, es como si hubieran suplantado a la persona, hubieran colocado el demonio y el otro está esperando, está con una capacha. Oye, Juan Andrés.